Hola, bienvenidos a Ven Te Ayudo. Hoy te voy a enseñar cómo saber si una persona te bloqueó por WhatsApp. En este caso tengo dos celulares y voy a hacer una prueba de bloqueando un chat de este celular a este otro. Acá estoy dentro del chat, todavía no está bloqueado, como pueden ver, que tiene la foto de perfil, el nombre, el número y la última vez. Bueno, ¿cómo saber si te bloqueó o no? Lo primero de todo, obviamente, que es cuando desaparece la foto de perfil, que ya lo vamos a hacer entre un ratito. Otra forma, obviamente, que es la última vez, cuando desaparece totalmente también. La otra forma es también cuando nosotros presionamos los tres puntitos acá y damos donde dice verificar código de seguridad. Como pueden ver, dice que se verificó el cifrado de extremo a extremo automáticamente. Bueno, cuando se verifica, quiere decir que esa persona no te bloqueó. Otro método es cuando nosotros bajamos acá y donde dice crear grupo con Nina, por ejemplo, damos acá en el fondo verde, vamos a poner cualquier nombre, vamos a agregarle a la persona al grupo y como pueden ver que esa persona sí se agregó. Pero ahora vamos a hacer paso de bloquear a esa persona para que vean los cambios que hay. Listo, yo ya me hice bloquear con el otro celular. Cuando presionamos la foto, ven, ahí desapareció. Bueno, la última vez, como pueden ver, ya no aparece. Ahora, si damos los tres puntitos acá y damos donde dice verificar código de seguridad, ven que dice completa la verificación de otra forma. En este momento no podemos verificar automáticamente el cifrado de extremo a extremo. Recuerdan que anteriormente yo le mostré que sí se pudo verificar correctamente el extremo a extremo. Pero como ahora esa persona te bloqueó, sale un error que no se puede completar la verificación. Otro método, que es el definitivo, es dando acá donde dice crear grupo con Nina, como les mostré recién, exactamente lo mismo, dando acá abajo para la flechita para dar el siguiente, agregando cualquier nombre, y cuando agregamos a esa persona, ven, dice no se pudo agregar a Nina, por ejemplo. Vamos a agregarla de vuelta para que vean bien cómo sale. Aquí está, lo voy a agregar. Y como pueden ver, dice no se pudo añadir a Nina. Bueno, cuando uno no puede añadir a una persona en un grupo en WhatsApp, significa que te bloqueó totalmente. Totalmente te bloqueó. Ahora, si te dice, esta persona no permite que la agreguen a grupos, bueno, eso quiere decir que esa persona no permite que la agreguen a los grupos sin permiso. Pero la otra forma, como les digo, tienen que ir a verificación de extremo a extremo. Ahí, si dice que no se pudo completar la verificación, bueno, es otra forma que esa persona te bloqueó también. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, comparte, comenta si tenés alguna duda y nos estaremos viendo en la próxima. Chau, chau.